La ciudad moderna es nuestra gran ilusión de seguridad. Creemos que la multitud, el tráfico y las miles de cámaras nos protegen, que la visibilidad es sinónimo de invulnerabilidad. Pero la verdad, demostrada por el caso de Elena Vega, es que en la metrópolis los depredadores son más rápidos y los lugares seguros son solo trampas. La desaparición de Elena no ocurrió en un bosque remoto ni en un mar desierto. Sucedió en el corazón palpitante de la ciudad, en plena luz del día, ante la mirada indiferente de cientos de testigos anónimos y de la tecnología de vigilancia. Este caso nos obliga a aceptar la verdad más incómoda. Si una persona puede ser borrada en una calle transitada, nadie está a salvo del terror que opera con precisión milimétrica en el cemento que pisamos. Si la idea de ser llevado en plena calle sin que nadie se dé cuenta te hiela la sangre, te invito a dejar tu teoría más inquietante en los comentarios sobre lo que realmente pudo haber sucedido. Tu análisis es vital para desentrañar el secreto de la calle 9. Elena Vega, una arquitecta de 28 años, vivía bajo el reloj. Su rutina era tan precisa como los planos que diseñaba. Un café a las 7:45 am, caminata de 7 minutos a la estación de metro y llegada al trabajo a las 8:30 am. Su vida era un estudio de la certeza, un detalle que el narrador investigador subraya para magnificar el absurdo de su final. El día de su desaparición, Elena se dirigía a su oficina en el centro de Bogotá. Su última comunicación conocida fue una llamada telefónica a su madre, iniciada mientras caminaba por la calle 9, un corredor de tráfico, vendedores ambulantes y la constante murmuración de la ciudad. Su rutina, documentada por cámaras de tráfico y de negocios locales, era su armadura. El último registro de Elena es el audio de esa llamada. Su madre, la receptora, testificó a la policía que la conversación se desarrollaba con normalidad. Estaban discutiendo planes para el fin de semana. El sonido de fondo, caótico y ruidoso, claxones, voces de vendedores, confirmaba su ubicación en la calle 9. Pero al minuto y medio de conversación, la normalidad se rompió. En el instante en que Elena se aproximaba a la boca del metro, la madre escuchó una interjección abrupta de su hija, algo que no era un grito, sino una exclamación sofocada o un jadeo. La interjección fue seguida por un sonido metálico rápido, como un cierre de seguridad activándose, y luego un silencio total antes de que la línea se cortara abruptamente. El silencio final fue la primera anomalía. La madre de Elena, sintiendo un escalofrío inexplicable, intentó devolver la llamada sin éxito. 2 horas después, la policía acordonó la calle 9. El celular de Elena fue encontrado en la acera, a solo 15 metros de la entrada del metro. El narrador investigador destaca la frialdad de la escena. El teléfono estaba boca abajo, pero intacto, sin las marcas de raspaduras o violencia que indicarían una caída tras un forcejeo. La presencia del teléfono, el objeto más valioso para un delincuente urbano, descartaba el robo como móvil principal. El celular se había convertido en la única evidencia del instante en que Elena fue borrada de su propia rutina. La calle 9, que debería haber sido la testigo perfecta, se convirtió en el gran cómplice de la desaparición. Al menos 7 cámaras de seguridad, tráfico, bancos, negocios, cubrían el radio donde el teléfono fue encontrado. Sin embargo, en el momento crucial, el segundo exacto en que la madre de Elena escuchó el sonido metálico, todas las grabaciones mostraron un fallo anómalo. Algunas cámaras registraron una banda de estática, otras un parpadeo de luz, y 2 de ellas simplemente saltaron 1,5 segundos de grabación, un fenómeno que los técnicos catalogaron como una coincidencia imposible. La vigilancia absoluta de la metrópoli había producido un punto ciego total justo en el instante de la extracción. La policía se enfrentó a un dilema. El secuestro había sido rápido, silencioso y ejecutado con una eficiencia que anulaba la tecnología. El equipo de búsqueda rastreó la zona, buscando evidencia de un vehículo de fuga, marcas de neumáticos o un testigo que hubiese visto un forcejeo. No encontraron nada. La única pista física de la víctima fue hallada más tarde. La mochila de Elena fue encontrada vacía en un contenedor de basura a 3 cuadras de distancia,
despojando la escena de cualquier objeto que pudiera contener ADN o huellas dactilares, excepto por un detalle singular: una llave metálica antigua sin numeración que no pertenecía a su casa ni a su oficina. La presencia de la llave en la mochila vacía y el sonido metálico en el audio de la llamada sugirieron a los investigadores que el desaparecimiento no fue un acto aleatorio, sino una extracción profesional orquestada. Elena no fue víctima del caos de la ciudad, sino de la precisión que se esconde bajo el caos. El narrador investigador concluye que la calle 9 no es solo una calle, es un umbral. Y Elena Vega, la mujer de la rutina inquebrantable, se encontró de repente ante un mecanismo secreto que operaba en la ciudad sin que nadie se diera cuenta. La investigación del paradero de Elena Vega se enfrentó inmediatamente al aterrador paradoxo de la evidencia cero en un entorno de máxima vigilancia. La calle 9, con su saturación de cámaras de seguridad, debería haber sido el escenario más fácil de reconstruir, pero se reveló como un punto ciego orquestado. Los analistas forenses revisaron metódicamente los feeds de los 7 puntos de vigilancia que cubrían el área. En lugar de una secuencia de vídeo coherente, encontraron una anomalía digital uniforme. Cada cámara, perteneciente a diferentes empresas y sistemas, registró una interrupción o un glitch de entre 1.2 y 1.5 segundos en el momento exacto en que la madre de Elena reportó el corte de la llamada. Esta sincronización perfecta de la falla eliminó la posibilidad de un simple error técnico y sugirió una interferencia deliberada y profesional diseñada para crear una burbuja de invisibilidad en el centro de la metrópoli. La policía descartó rápidamente el secuestro convencional. La ausencia de un vehículo de fuga, la falta de testigos que vieran un forcejeo y la inexplicable calma de la escena, solo el celular tirado, desafiaban la brutalidad habitual de los secuestros urbanos. Además, la mochila de Elena, encontrada a 3 cuadras, había sido vaciada de todos sus objetos personales, tarjetas de crédito, documentos, excepto por la enigmática llave de metal. Este acto de despojar la mochila no apuntaba al robo, sino al encubrimiento metódico, eliminando cualquier rastro que pudiera llevar a una identificación rápida. El narrador investigador insiste: la extracción de Elena no fue una improvisación, fue la ejecución de un plan que utilizó la tecnología de la ciudad contra sí misma. El análisis acústico del audio final se convirtió en la pista más concreta de la coerción. Los técnicos se concentraron en el sonido metálico que cortó la voz de Elena, descartaron el claxon o el ruido de un camión. La frecuencia y la duración del sonido sugirieron la activación de un mecanismo complejo y fuerte, más parecido a un cierre hidráulico o un cerrojo de seguridad de alta precisión que al ruido ambiental. Este sonido se alinea con el hallazgo de la llave metálica, estableciendo una conexión entre un mecanismo de cierre desconocido y la última pista física dejada por Elena. La hipótesis se elevó de la calle a lo subterráneo, sugiriendo que el punto ciego de la calle 9 no era un problema de vigilancia, sino una brecha en la arquitectura. La policía de Bogotá tuvo que consultar los planos municipales, revelando que la calle 9 se asienta sobre una red de túneles de servicio y antiguas líneas de metro abandonadas que se extienden bajo el centro de la ciudad. Estos túneles, algunos de los cuales datan de décadas y están sin mantenimiento, podrían haber servido como una ruta de escape perfecta para un secuestro profesional. La proximidad de la estación de metro, el ruido metálico y la llave insinuaban que Elena no fue llevada a la superficie, sino absorbida por la infraestructura oculta de la ciudad, un mapa secreto al que solo ciertos grupos tienen acceso. El narrador investigador introduce entonces el testimonio de un vendedor de periódicos que operaba diariamente en la calle 9. Este testigo, inicialmente desestimado, afirmó haber visto una sombra muy rápida, como un borrón, que pareció moverse horizontalmente a través de la acera en el momento del glitch de las cámaras. Describió el fenómeno como un parpadeo de calor o una racha de viento que levantó una sola sombra. La descripción de la sombra rápida proporciona el primer indicio visual del vehículo o del método de extracción
sugiriendo un movimiento demasiado veloz y silencioso para ser un vehículo terrestre, reforzando la teoría de una tecnología de transporte silenciosa que utilizaba el punto ciego creado por la interferencia. La investigación de la calle 9 se transformó en la búsqueda de una boca de túnel oculta o de una entrada de servicio clandestina, una aguja en el pajar del centro urbano. El misterio se había vuelto más profundo que un simple true crime. Era una conspiración arquitectónica, donde la seguridad de la ciudad era solo una capa superficial que ocultaba un nivel de acceso y actividad secreta. La única conclusión que se mantuvo fue que Elena no se había ido. Había sido removida con una eficiencia escalofriante, dejando al descubierto la fragilidad de nuestra vida diaria. La evidencia del audio, el glitch de las cámaras y la llave se alinearon para pintar la imagen de una extracción ultra rápida. El tiempo de 1.5 segundos era suficiente para anular la vigilancia, abrir un compartimiento secreto y llevarse a una persona sin que nadie en el caos del tráfico se percatara. Hemos descubierto que Elena fue víctima de un mecanismo secreto bajo la ciudad. Pero ¿qué o quién la esperaba al final de ese túnel? No te atrevas a irte, porque el próximo segmento desvelará el oscuro secreto que se esconde detrás de la llave. El cofre vacío en una estación de metro que no debería existir. Descartada la hipótesis del robo casual por la presencia intacta del celular y el método ultrarrápido de la extracción, la policía se vio obligada a indagar en la vida de Elena Vega buscando un motivo que justificara un secuestro con tanta precisión y tecnología. La primera línea de investigación se centró en un posible secuestro por motivos corporativos, dado que Elena era una arquitecta de éxito con acceso a planos sensibles de grandes proyectos urbanos. La teoría era que una empresa rival podría haberla extraído para obtener información confidencial, pero esta hipótesis se derrumbó al verificar que Elena estaba trabajando en proyectos de bajo perfil en ese momento, sin acceso a secretos de Estado o de construcción de alto valor. El narrador investigador destaca la paradoja. Elena era importante, pero no lo suficiente como para justificar una operación que desafiaba a la propia vigilancia de la ciudad, obligando a los investigadores a buscar motivos más oscuros y personales. La segunda teoría lógica explorada fue la de una conexión personal oculta o una doble vida, sugiriendo que la llave encontrada en su mochila era la clave de un encuentro secreto que salió mal. La policía rastreó sus contactos y comunicaciones, buscando señales de que Elena estuviera involucrada en una relación peligrosa o con un grupo clandestino. Sus amigos y familiares la describieron como una mujer cética y rutinaria, sin inclinación por el riesgo o los secretos, lo que invalidaba la idea de una huida romántica o un encuentro premeditado. Si Elena fue al encuentro de alguien, fue un encuentro forzado por una amenaza que no podía ignorar. La clave, por lo tanto, no era su vida social, sino el mecanismo de la llave que llevaba consigo, un objeto que apuntaba a una realidad subterránea totalmente ajena a su rutina superficial. El análisis de la llave metálica, sin numeración ni marca visible, se convirtió en el ancla de la investigación. La policía solicitó un mapeo forense de todos los sistemas de cerraduras de alta seguridad en el centro de Bogotá. Los expertos finalmente lograron establecer una correlación. La llave tenía la estructura de un modelo antiguo de cerradura de cofre de seguridad utilizado por el sistema de metro de Bogotá, pero solo en las estaciones de tránsito abandonadas o clausuradas que no figuraban en los mapas turísticos. Esta revelación elevó el misterio. Elena no solo había sido llevada bajo tierra, sino a un sector secreto de la infraestructura de la ciudad, un mapa oculto que la policía se vio forzada a explorar. La calle 9 no era el destino, sino la puerta de entrada a un sistema de túneles secretos. El narrador investigador profundiza en el contexto geográfico. La calle 9 se encuentra exactamente sobre la intersección de dos antiguas líneas de servicio del metro, una de las cuales se extiende hacia un búnker gubernamental clausurado de la década de 1960. El sonido metálico y abrupto en el audio de la llamada, que se había identificado como la activación de un cierre electromagnético, se conectó a la posibilidad de que Elena hubiera sido extraída
a través de una escotilla de mantenimiento camuflada en la acera, un punto de acceso secreto utilizado por agentes de seguridad o grupos de alto nivel. La mochila, vacía y tirada a 3 cuadras, fue un intento por hacer creer que Elena había sido abandonada por un ladrón común, desviando la atención de la tecnología y del túnel. La certeza de la intervención tecnológica se reforzó con el testimonio del vendedor de periódicos, que reportó la sombra muy rápida. El narrador investigador vuelve sobre esta pista, contrastándola con las teorías de la extracción. La velocidad del movimiento de la sombra, el borrón en el vídeo de vigilancia y la sincronización con el glitch de las cámaras son demasiado perfectas para ser una simple coincidencia. La única explicación era que la extracción fue llevada a cabo por un dispositivo de transporte silencioso que operaba con una tecnología que generaba la interferencia electromagnética que afectó a las cámaras. Este dispositivo la tomó de la superficie y la introdujo en la red de túneles en el tiempo récord de 1.5 segundos. La investigación se centró entonces en la pregunta crucial: ¿por qué Elena Vega, una arquitecta, tenía la llave de un cofre secreto en una estación de metro abandonada? Esta pregunta cambió la narrativa. Elena no fue una víctima aleatoria, sino una víctima que poseía un conocimiento o un acceso indeseado. El secuestro no fue para obtener información de ella, sino para obtener algo que ella tenía o sabía dónde estaba guardado. La llave se convierte en la única verdad que Elena se llevó consigo. La policía se encontró en el umbral de una red de secretos urbanos que el gobierno había intentado mantener ocultos. El caso de la calle 9 dejó de ser un simple misterio de desaparición para convertirse en la búsqueda de la organización secreta que utilizaba los túneles abandonados de Bogotá como su propia ruta de escape y que Elena, de alguna forma, había logrado descifrar. La llave es la invitación a este mundo oculto, un mundo que operaba en las sombras de la ciudad que Elena Vega creía conocer. La calle 9, a pesar de sus cámaras de seguridad fallidas, albergaba un único testigo visual del evento, un testigo indirecto cuya baja resolución se convirtió en la clave de la verdad. La Policía de Tránsito de Bogotá recuperó el archivo de una cámara de monitoreo de tráfico instalada a 100 metros de distancia, apuntando tangencialmente a la acera donde Elena Vega desapareció. Aunque el ángulo y la calidad eran pobres, el video proporcionó el contexto visual que el audio de la llamada había insinuado. El narrador investigador nos guía a través del análisis de este metraje borroso, el único documento visual del instante en que la precisión de la metrópoli se quebró. Este video elimina el factor humano convencional y nos obliga a aceptar la existencia de una tecnología de extracción que opera a una velocidad que desafía la percepción. El análisis del video se concentró en el segmento que coincidía con el glitch de 1.5 segundos de las otras cámaras y el sonido metálico de la llamada. La grabación muestra a Elena caminando, con el teléfono en la oreja, su rutina inquebrantable. Y luego sucede. En un lapso de apenas 0.8 segundos, menos de un parpadeo humano, el espacio exacto donde Elena se encuentra se distorsiona. No hay forcejeo, no hay pánico. El video muestra lo que los técnicos llamaron un efecto halo, una sutil luz azulada que parece envolver momentáneamente a Elena y el segmento del pavimento bajo sus pies, como si el aire a su alrededor se hubiese ionizado. Al segundo siguiente, la luz se apaga y Elena se ha ido. El pavimento, sin embargo, parece intacto. La convergencia de la evidencia es ahora ineludible. El sonido metálico de activación del cerrojo, el microsegundo de glitch en las otras cámaras, interferencia electromagnética y la luz azulada en el video distante se alinean para probar que la desaparición fue el resultado de un mecanismo de alta energía y velocidad. El tiempo de 0.8 segundos es demasiado rápido para que un secuestrador humano la hubiera sometido, abierto una escotilla camuflada en el suelo, la fuente del sonido metálico, y descendido a su víctima. El narrador investigador sugiere que el mecanismo de extracción fue un dispositivo de camuflaje o un ascensor subterráneo de velocidad extrema que utilizaba la luz azulada para ionizar el área o para abrir el acceso. La búsqueda de la verdad
se centra en la lógica del tiempo. La velocidad de la extracción anula cualquier teoría de un ladrón que accidentalmente la encontró con la llave. El caso se ha transformado en la cacería de una organización con tecnología, recursos y motivos suficientes para operar impunemente en el corazón de la capital. La sombra rápida que el vendedor de periódicos reportó es ahora la única pista visual de la presencia del dispositivo de transporte. La luz azulada y la velocidad de la extracción sugieren una tecnología que no solo usa los túneles abandonados de Bogotá, sino que los domina con una precisión de ingeniería militar. El punto de no retorno del documental está marcado por la conclusión forense. Elena fue removida verticalmente del pavimento. La policía comenzó a buscar, con la ayuda de georradares de penetración, el punto de activación de la escotilla en la calle 9, precisamente en el área cubierta por la luz azulada. La evidencia del audio y el video no solo prueba la existencia de un túnel secreto, sino que también revela la naturaleza del mecanismo de seguridad que la llevaba. El misterio de la llave metálica, que ahora sabemos que abre un cofre de seguridad en una estación de metro abandonada, se hace aún más urgente. ¿Qué estaba haciendo Elena con una llave que le daba acceso a un sistema secreto? ¿Y por qué sus extractores se llevaron todos sus pertenencias, excepto esa llave que fue arrojada a la basura a 3 cuadras de distancia? El narrador investigador plantea que la llave fue arrojada no por descuido, sino porque ya no tenía valor para los extractores, tal vez porque ya habían encontrado lo que procuraban. La calle 9, esa esquina vibrante y caótica, se reveló como la escena de un crimen de precisión. El caso de Elena Vega nos obliga a aceptar que la metrópoli, con sus miles de ojos de vigilancia, esconde un mapa secreto de túneles y operaciones clandestinas, un mundo paralelo donde las personas pueden ser extraídas en 0.8 segundos. Este es el terror de la infraestructura, la ciudad. La confirmación de la extracción ultrarrápida de Elena Vega, evidenciada por la luz azulada en el video y el glitch sincronizado de las cámaras, obligó a la policía a confrontar una verdad que solo existía en el ámbito de la ficción. Su secuestro fue una operación de alta precisión que utilizó la infraestructura de la ciudad como arma. El narrador investigador introduce aquí la primera teoría oscura, la de la conspiración gubernamental o corporativa. La calle 9, al estar cerca de un antiguo búnker gubernamental y sobre túneles abandonados, se convierte en un lugar ideal para albergar una base de operaciones secreta. El pulso electromagnético que causó el glitch y el sonido metálico de alta precisión se alinean con la tecnología de camuflaje y transporte vertical, un ascensor subterráneo de velocidad extrema, utilizado por agencias de inteligencia para mover personas o activos sin dejar rastro en la superficie. Elena Vega, bajo esta luz, fue una víctima de la seguridad interna de la ciudad, eliminada por tropezar con un secreto que no debía conocer. La pieza central de esta oscura teoría es la llave metálica antigua encontrada en la mochila de Elena. El narrador investigador revela que, después de un rastreo exhaustivo en los archivos del sistema de metro, la policía identificó el patrón de la llave. Habría un cofre de seguridad de aluguel en la estación central, pero no en la estación nativa, sino en un nivel de túneles de servicio que fue clausurado y tapiado en 1985. Esta revelación transforma a Elena de víctima a custodia involuntaria de un secreto. ¿Por qué una joven arquitecta tenía la llave de un cofre en un área inactiva y secreta del metro, justo bajo la calle donde desapareció? La hipótesis más siniestra es que Elena no fue llevada por un ladrón de información, sino que los extractores la llevaron porque necesitaban el cofre, y Elena tenía la llave o era la única persona que conocía el código para acceder a esa área de la infraestructura secreta. La investigación se centró en la naturaleza de lo que podría haber estado guardado en ese cofre. La ubicación del cofre, en un túnel de servicio cercano a un antiguo búnker, sugiere un objeto de valor estratégico, información, un dispositivo o un activo humano. El narrador investigador explora la teoría de la información comprometedora sobre grandes proyectos de infraestructura que David o un colega cercano podría haber escondido, usando a Elena como intermediaria no consciente.
Su desaparición fue la culminación de una cacería silenciosa por parte de una facción que necesitaba ese conteúdo y estaba dispuesta a violar a seguranza urbana para obtê-lo. A luz azulada, neste contexto, seria a luz de ativação do mecanismo de acesso subterrâneo, a única falha visível da tecnologia secreta. El misterio de la llave llevó a policía a la estación central abandonada bajo la calle 9. El narrador investigador La Narración describe el descenso a los oscuros y húmedos túneles, un mundo que opera en marcado contraste con la luminosidad de la superficie. La policía logró encontrar la caja fuerte con la clave de Elena, oculta tras un panel de mantenimiento. La caja estaba vacía. Este descubrimiento aumenta el suspense. Elena no fue detenida para ser interrogada sobre la caja. Fue detenida después de que la caja ya hubiera sido abierta, o los extractores ya habían obtenido el contenido y simplemente la estaban usando como señuelo o para eliminar la conexión final con la clave. La caja vacía resulta más aterradora que si estuviera llena. La caja vacía y la velocidad de extracción de 0,8 segundos apuntan a un nivel de planificación y recursos que supera al de cualquier organización criminal común. El narrador, que actúa como investigador, plantea la posibilidad de que un grupo de élite o una célula de inteligencia utilice la ciudad como campo de operaciones. La sombra fugaz que vio el repartidor de periódicos no era un dron, sino un vehículo de transporte personal con camuflaje activo, capaz de desmaterializar su presencia en la frecuencia de vigilancia. Elena fue víctima de un sistema que la consideraba un riesgo para la seguridad que debía ser neutralizado con urgencia. Un destino más frío y calculador que un simple secuestro. La narración se centra en Elena. Se convirtió en el nexo entre la superficie visible y el mundo subterráneo de secretos. Su rutina metódica no la protegió. Al contrario, la hizo predecible para quienes la observaban. El sonido metálico, la llave y la caja fuerte vacía son las únicas pruebas de que la ciudad posee un mapa de secretos donde la gente desaparece sin dejar rastro. La llave no resolvió el misterio, solo abrió la puerta a las más oscuras especulaciones sobre quién gobierna realmente la ciudad. El caso de la calle 9 se convierte en un vívido recordatorio de que la seguridad de la que disfrutamos es solo una fina capa sobre una infraestructura de secretos. Elena Vega ha desaparecido, pero la caja fuerte vacía y la llave en su bolsillo son prueba silenciosa de que la metrópolis oculta un mapa de túneles y operaciones clandestinas que desafían nuestra realidad urbana. El misterio del cofre vacío en la estación de metro abandonada se convirtió en la prueba final de que Elena Vega fue víctima de una operación encubierta, cuya única meta era el contenido o la eliminación del rastro. La policía, utilizando el cofre como punto focal, mapeó el túnel de servicio hacia la superficie. Los georradares confirmaron la existencia de una tubería de ventilación vertical clausurada que terminaba exactamente bajo la acera de la calle 9, en el mismo punto donde el video distante había capturado la luz azulada y donde el celular de Elena fue encontrado. Este túnel vertical era el conducto perfecto para un ascensor de alta velocidad o un dispositivo de transporte. El narrador investigador subraya la ironía. Elena confió en la seguridad horizontal de la calle, pero fue vulnerada por la precisión vertical de una tecnología que nadie en la superficie conocía. La ciudad, con su caos de tráfico, había ocultado el secreto de su propia infraestructura. La prueba de la extracción vertical obligó a los analistas a reexaminar la única evidencia sonora restante, el sonido metálico rápido en el audio del celular. Un ingeniero acústico, utilizando la resonancia del túnel vertical como referencia, confirmó que el sonido se ajustaba a la firma acústica de un cerrojo electromagnético de gran potencia que se abría y se cerraba en segundos. Este sonido no provenía de un vehículo, sino de la activación de una escotilla camuflada en el pavimento de la calle 9. El sonido metálico y la interjección sofocada de Elena coinciden. La escotilla se abrió y Elena fue expuesta a la amenaza justo cuando el pulso electromagnético silenciaba las cámaras. El secuestro no duró minutos, sino 0,8 segundos.
el tiempo exacto que tardó el mecanismo en abrir y cerrar el acceso vertical. El narrador investigador unifica ahora la narrativa de la clave y el cofre vacío. La llave metálica en la mochila de Elena confirmaba su acceso o su rol en la cadena de custodia del secreto. Los extractores la llevaron porque ella tenía la llave del cofre, que era su objetivo principal. Sin embargo, el cofre estaba vacío. Esta anomalía lleva a la conclusión más escalofriante. Los secuestradores llevaron a Elena a la base subterránea no para obtener la llave, que ya estaba en su mochila, sino para forzarla a revelar la ubicación del contenido que ella o alguien más había retirado previamente del cofre. El secuestro fue una operación de recuperación de activos y el cofre vacío era el punto de partida de un interrogatorio en el mundo subterráneo. La figura del vendedor de periódicos que reportó la sombra muy rápida cobra sentido bajo la luz de la tecnología secreta. Si la extracción fue realizada por un ascensor ultra rápido, el movimiento vertical combinado con el glitch electromagnético podría haber creado una distorsión visual fugaz en la superficie, el borrón que el vendedor presenció. El narrador investigador concluye que la tecnología utilizada fue diseñada no solo para la invisibilidad, sino para la confusión activa, utilizando el caos del centro urbano para camuflar el secuestro y hacer que cualquier testigo creíble dudara de lo que vio. La policía de Bogotá se vio obligada a cerrar el caso con la clasificación de desaparición forzada por medios desconocidos, una admisión implícita de que las fuerzas que operan bajo la ciudad superan la jurisdicción de la ley. Elena Vega fue el sacrificio de un sistema de seguridad que operaba en las sombras. El destino de Elena y el contenido del cofre están ahora atados al secreto de ese mapa subterráneo y a la identidad del grupo que utiliza las frecuencias para crear sus puntos ciegos. El misterio se ha movido de la calle 9 al búnker. La evidencia final, el sonido del cerrojo, es el testamento de que la seguridad de la metrópoli es una mentira. La gente camina sobre un sistema de trampas de precisión, donde un objeto trivial como una llave puede desencadenar una operación de alta tecnología. Elena, la arquitecta de la superficie, se había convertido, sin saberlo, en parte de la arquitectura del secreto, y su rutina fue el horario perfecto para su extracción. Hemos descifrado el sonido del cerrojo, pero el destino de Elena y el contenido del cofre siguen siendo un enigma. ¿Qué crees que ocultaba el cofre que justificó un secuestro tan extremo? Envíanos tu análisis. Participa en nuestro debate final y danos tu opinión más oscura sobre lo que Elena sabía. En el último segmento, examinaremos el legado del terror urbano. El caso de Elena Vega y el misterio de la calle 9 no se cierran con la detención de un culpable, sino con la escalofriante certeza de que la ciudad que habitamos es un tejido de secretos donde la ley de la superficie es frágil. El narrador investigador resume la verdad inaceptable. Elena fue llevada en 0,8 segundos, con la precisión de un rayo, a través de una escotilla camuflada por un pulso electromagnético que anula la vigilancia. La clave y el cofre vacío son la prueba silenciosa de que la metrópoli oculta una infraestructura de poder que opera en las sombras, utilizando los túneles abandonados del metro como su ruta de escape. Su desaparición se convierte en un símbolo del control total. La tecnología que debería protegernos fue en realidad utilizada para señalizar su extracción. El legado de Elena no es la tristeza de la pérdida, sino el terror de la exposición. Ella era la encarnación de la rutina, la persona que creía que su previsibilidad era su mayor defensa. Su destino nos enseña que el mayor peligro en la ciudad no es el caos, sino la orden meticulosa de un sistema que utiliza el caos para camuflarse. El glitch de las cámaras y la sombra rápida en la acera no fueron fallos, fueron la firma operacional de un grupo que sabe cómo moverse en la telaraña de la vigilancia sin ser detectado. El narrador investigador insiste, el secuestro de Elena fue una demostración de poder, un recordatorio de que bajo nuestros pies existe un mapa secreto al que la mayoría no tiene acceso, pero que puede afectarnos en cualquier momento. El enigma del cofre vacío es el que persiste con más fuerza. La llave de Elena confirmó su conexión con la estación abandonada, pero el vacío del cofre
sugiere que ella o alguien más ya había retirado el activo que buscaban los extractores. La conclusión más oscura es que el secuestro fue para obtener la ubicación del contenido o para garantizar que Elena no pudiese volver a acceder al sistema. El caso se congela en la imagen del túnel vertical, que se extiende desde la superficie concurrida hasta el mundo de la oscuridad, un conducto que conecta la vida normal con la guerra de información que se libra en las profundidades. La calle 9 se ha convertido en un umbral mítico. El terror de esta desaparición se ve amplificado por la ausencia de un cuerpo o de un motivo económico evidente. Elena Vega no es una víctima de la codicia, sino de un secreto que valía la pena violar la propia infraestructura urbana. El narrador investigador reflexiona sobre el significado de la llave metálica. Este objeto, arrojado a la basura después de que su utilidad se agotó, es un cruel recordatorio de la despersonalización que experimentó Elena. Se convirtió en una simple herramienta para abrir un cerrojo y una vez utilizada, fue desechada de la superficie como un residuo. El impacto de este caso reside en la vulnerabilidad de la vida urbana. La gente continúa caminando por la calle 9, hablando por teléfono, ajena a que bajo sus pies existe un mecanismo de extracción que puede ser activado por una llave. El narrador investigador concluye que la lección final no es buscar a Elena, sino vigilar la propia calle, pues la ciudad no es un refugio, sino una elaborada trampa. La rutina de Elena, su paseo de las 7:45 am, fue aprovechada como el momento perfecto para su eliminación. El veredicto del silencio se impone. No hay justicia para Elena, solo la certeza de que fue víctima de una fuerza que opera con una impunidad garantizada por la tecnología. El destino de Elena y la identidad de sus captores están sellados en los túneles del metro, un secreto guardado por el sonido metálico de un cerrojo electromagnético. La ciudad de Bogotá, con todas sus luces y cámaras, se ha declarado cómplice. Y así, cerramos la investigación sobre la desaparición de Elena Vega. La calle 9 sigue allí, vibrante y ruidosa, pero para el espectador ya no es un lugar seguro. Es el punto ciego que nos recuerda que la verdad más escalofriante reside a menudo a pocos metros bajo el asfalto.